Oscilaciones neuronales y percepción del habla. Trabajo realizado por Ingrid Lorena Torres, estudiante de maestría, Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, Universidad Pedagógica Nacional. Hablemos del habla desde su percepción. Iniciemos por el concepto de la inteligibilidad. La inteligibilidad del habla, que es un término que se utiliza para describir si el discurso de una persona es o no es comprensible para el receptor, habla de que puede sonar a término científico y objetivo, sin embargo, no lo es más bien un juicio subjetivo que el receptor realiza, en el que pueden influir muchos factores. El interlocutor y su discurso no son los únicos factores importantes, sino que también son la familiaridad que existe con el receptor, el tipo de mensaje que se está transmitiendo y otros factores del entorno que puedan ser, por ejemplo, el ruido. Por esta razón, en algunos casos, un niño que está iniciando en sus procesos de habla puede que no todas las personas lo entiendan. En este caso, la mamita puede traducir todo lo que el niño está hablando o puede entenderle. También sucede mucho con el síndrome de Down. No es fácil entender cuando pronuncian una palabra, pero realmente se les entiende pero cuando pronuncian un segmento de una oración o un texto, ¿sí?, un poco más complejo, pues ya no se entiende con la misma facilidad, o cuesta un poco más de trabajo el discurso cuando es un poco más largo. Dentro de la decodificación del habla, para saber si la información es o no es comprensible, pues antes hay que entender cómo codifica el cerebro el habla. Los investigadores han descubierto que el cerebro controla la producción del habla de una manera bastante compleja, ya que esta información lo que realiza realmente es unos llamados fonemas que se producen mediante movimientos normalmente de los labios, la lengua, el paladar, la laringe. Sin embargo, los científicos no sabían exactamente cómo estos movimientos, llamados gestos articulatorios, son planeados por el cerebro. Realmente se entiende como el complemento de la corteza cerebral cuando controla la producción del habla, y se han demostrado evidencias respecto a los gestos y a las identificaciones propias del cerebro. La representación en oscilaciones neuronales. En estas representaciones el cerebro oscila de una manera independiente o diferente dependiendo de los elementos a los cuales se desee apuntar. Para ser más precisos, los grupos neuronales que componen el cerebro oscilan activándose y desactivándose a distintos ritmos. Son como una especie de lámparas que parpadean a una determinada velocidad, normalmente por el electroencefalograma, que es una técnica que puede mostrarnos cómo estas oscilaciones, cómo las realizan y qué nos indican cada una de ellas, pues permiten visualizarlas, y los distintos tipos de oscilaciones o ritmos suelen ser designados dependiendo pues de algunas letras del alfabeto griego, que en este caso corresponden a alfa, beta, teta y delta, con unas frecuencias específicas, un rango de frecuencias para cada una de ellas. En este caso podemos hablar de que delta está aproximadamente de 0 a 4 ciclos por segundo, o podríamos decir que en este caso pues, son ritmos que dependen pues si es más lento o más alto. El delta está de 0.5 a 2 Hz. El teta está de 3.5 a aproximadamente 6 Hz. El alfa está de 8 a aproximadamente 12, beta de 18 a 30 y gamma mayor a 45. Cuando hablamos de beta, es el estado en el que estamos alerta, despiertos, percibimos el espacio y el tiempo. En el tema del alfa, en este estado, pues es perfecto para relajarse, desarrollar actividades de memoria e intuición. En teta, no, en la onda teta, que es ideal para conectar con el interior y para temas de meditación,
y en el delta es el estado necesario para disfrutar de un sueño profundo y reparador. Son como las clasificaciones que se dan. Ahora, pues sabemos que estos ritmos del cerebro se relacionan con procesos mentales concretos, aunque la relación exacta sigue siendo, pues, de todas maneras un tema de estudio para muchos investigadores. Se puede entender que los ritmos del cerebro conforman un lenguaje fisiológico destinado a procesar y generar información obtenida del entorno. Hablamos de la modulación de las ondas. Los ritmos cerebrales que interactúan unos con otros y se modulan mutuamente nos permiten de alguna manera entender cómo funciona esto dentro del cerebro. Estos ritmos, los ritmos más lentos, tienen la capacidad de modularla en amplitud a los ritmos más rápidos, que sería una modulación en AM. Asimismo, el aumento y la disminución de la amplitud oscilatoria de un ritmo rápido, como el beta, por ejemplo, puede correlacionar con la frecuencia de un ritmo lento, como el delta. Se puede dar el caso que las frecuencias lentas actúen de onda envolvente sobre las más rápidas. Estas modulaciones son un fenómeno común en el cerebro y nos dicen que los distintos ritmos interactúan entre sí, formando un lenguaje fisiológico bastante complejo. Las oscilaciones anidadas en diferentes escalas de tiempo pueden permitir al cerebro humano comprender el habla. Las oscilaciones neuronales en curso por fluctuaciones lentas en la envolvente de amplitud de la señal del habla proponen mecanismos potenciales sobre cómo las redes oscilatorias teta, que son las lentas, y gamma, que son las más rápidas, podrían trabajar juntas para permitir de alguna manera una codificación neuronal concentrada en el habla. Las representaciones de tiempo y frecuencia de la actividad cerebral evocada auditiva generalmente se caracterizan típicamente por una alineación de fase, inicialmente, que es bastante fuerte. O sea, tiene una coherencia entre la fase entre fase y las pruebas, que abarcan la frecuencia teta y alfa. A menudo, pues, es seguido por una disociación que disminuye abruptamente la potencia, afecta directamente la potencia de la señal. Esto lo vemos de alguna manera en esta gráfica, donde hay una interacción con la potencia de la señal. Ahora hablemos del envolvente temporal del habla. Cuando hablamos del envolvente temporal, hablamos de esta señal que recubre una información específica. Este envolvente son cambios en la amplitud y la frecuencia de sonido percibido por el ser humano. Son las responsables de varios aspectos de la percepción auditiva, incluyendo temas de sonoridad, afinación, timbre de la percepción y la audición espacial. Los sonidos complejos, tales como el habla o la música, se descomponen por el sistema auditivo. Los seres humanos lo descomponen en bandas de frecuencia estrecha. Las señales de banda estrecha resultante transmiten información de diferentes escalas de tiempo que van desde menos 1 milisegundo a cientos de milisegundos. De alguna manera, la dicotomía entre claves lentos, envolventes temporales y señales más rápidas, que son las estructuras finas temporales, se han propuesto para estudiar varios aspectos de la percepción auditiva. Generalmente manejan el tono, el timbre, el volumen. Esas escalas de tiempo, pues a distintas escalas de tiempo de la banda de frecuencia, pues en las últimas décadas han sido objetos de estudio, porque la gran cantidad de estudios psicofísicos, electrofísicos y de cómputo basados en estas envolturas de estructura fina de dicotomía han examinado que el papel de estas señales temporales hacen parte importante de la identificación del sonido, la comunicación y cómo estas señales son procesadas por el sistema auditivo periférico y central, en los efectos, pues, de alguna manera, que van cambiando con envejecimiento o daños cocleares en el procesamiento temporal auditivo. Normalmente esa envolvente temporal del habla está determinada por el ataque, el decaimiento y el sostenimiento y la relajación o el desvanecimiento. Esos parámetros genéricos pues hablan de que corresponde a una envolvente que en el ataque es el tiempo de entrada, es lo que tarda al escucharse el sonido después de haber sido ejecutado el instrumento, por ejemplo, o haber generado, en este caso, el input.
En el decaimiento es el tiempo que tarda esa amplitud en reducirse a la del sostenimiento, después de haber alcanzado una amplitud máxima, en este caso, sin despegar la tecla o punto de inducción vibratoria. También habla de un sostenimiento que después del decaimiento es una amplitud que se mantiene constante hasta dejar de inducir vibraciones. Por ejemplo, el caso de los sintetizadores, hasta cuando suena una tecla o cable que controla este fin. ¿Sí? Se hace una semejanza a un instrumento. Y la relajación o desvanecimiento es el tiempo que tarda el sonido en perder toda su amplitud después de despegar pues el último inducción vibratoria, que es este fragmento de acá. La salida de banda completa frente a la banda coclear o frente a la salida coclear. Aquí vemos que muchos sonidos de la vida cotidiana, incluyendo el habla y la música, son de banda ancha. Información temporal: la información se conserva por la velocidad media instantánea de los disparos neuronales. En este tema, cuando la depresión del sonido se transmite a fluidos del oído interno a través del estribo, la onda de presión deformará la membrana basilar en una zona concreta de función de la frecuencia de dicho sonido. Las frecuencias altas actúan sobre la basilar, bien, en cambio, las bajas actúan sobre el ápex. A eso se le denomina una tonotopía coclear, es la estructura coclear. Pero cuando se habla, ya por otro lado, de la envolvente temporal del habla, normalmente se refiere a la señal de banda completa, y allí se genera un cuestionamiento sobre si se debe referir a la salida coclear, teniendo en cuenta que la salida coclear se asemeja a un filtro, como estamos viendo aquí, a un filtro pasabanda, el cual permite que la señal que ingresa determine un rango de frecuencias, tomando como referencia, ¿cierto? Una señal, un paso de banda, una señal de una frecuencia media, una frecuencia baja de corte y una frecuencia alta de corte. Y realmente lo que permite pasar, o sea, decimos que la salida coclear lo que hace es permitir pasar este espaciecito de acá, ¿sí? Funciona, interactúa como si fuera ese filtro. Y pues con esos elementos, finalmente esa es la información que pasa al cerebro. Y allí pues determina qué ingresa y qué no. Con lo anterior pues se reconoce que la información de la envolvente de salida no es una señal plana, es una señal que corresponde a una función no lineal, el cual fue evidenciado en el estudio realizado con 3 estímulos modulados en frecuencia, o sea en FM, de los cuales se obtuvieron banda crítica con envolventes temporales no planas, que están relacionadas con la señal de modulación, relacionando a 3 Hz, que era la señal de prueba, para que pues en ese ejemplo pues correspondía realmente a la señal moduladora. Las células ciliadas internas generalmente tienen limitaciones. Por esa razón, pues las frecuencias cercanas a las frecuencias de corte del pasabanda, que serían estas de aquí, las reduce bastante, de una manera bastante notoria. Pero no existe un límite claro que tenga, pues, o que relacione las regiones del nervio auditivo con las frecuencias de corte baja y las frecuencias de corte alta. Pero sí existe una evidencia que dice que al cerebro llega la envolvente temporal de la salida coclear. Interacción entre las ondas. En este espacio vamos a analizar el papel de la interacción entre alfa y teta y la onda delta teta. Definir el rango de oscilaciones neuronales pues no es una tarea tan sencilla. Por eso su incorporación en los modelos neurofisiológicos genera algunas diferencias. Jitsa, por ejemplo, en el 2011 establece que la relación beta-teta y la relación gamma-beta deben establecerse de acuerdo con los datos neurológicos, pero no existe un determinado, algo que lo defina dentro del rango de frecuencias de estos osciladores. De los estudios existentes se ha encontrado
que no existe una hipótesis o un modelo que pueda validarse por completo, utilizando solo las medidas psicofísicas. Aún así, pues se han logrado un acercamiento para que nuevos investigadores pues logren de alguna manera tener esto como referencia. Arrastre silábico de entrada. Aquí hay una discusión entre Ohlesser y Pell sobre un tema importante sobre el arrastre silábico de entrada, donde dice que este puede ser un bloque de fase debido a la inteligibilidad, pero pues para ello hay estudios, se contrastan los estudios de ellos dos. Estos estudios fueron realizados con igualdad de condición con relación a la codificación de voz del canal excitado por un ruido para tener, pues se hace para tener un control de esa información en temas acústico o fonética, y se maneja, pues permite un manejo de una envolvente temporal que es prácticamente estable, sin cambios. Ohlesser normalmente en su documento pues maneja una correlación, indica o muestra que existe una correlación negativa de las ondas alfa y teta con el aumento de la degradación. Por otro lado, Pelle dice que existe un aumento de la coherencia entre teta y la temporal con relación a la información lingüística. De esto, pues el documento permite generar unas conclusiones en las cuales muestra que se evoca una onda teta con una buena potencia debido a las fluctuaciones de la envolvente temporal con información acústico-fonética. Y si dicha información aumenta, pues mejora la presencia de dicha onda, la onda teta claramente, por la relación de delta teta y alfa teta. En la otra conclusión habla de que Ohlesser indica la importancia de las relaciones de las bandas delta frente a teta y las bandas teta frente a delta, las cuales infieren en el análisis del proceso auditivo y del habla, y se coincide que pues debe existir dicha interacción en la banda modelo, o sea, en el modelo debe generarse o debe evidenciarse. Ahora, en las oscilaciones delta es relevante, ya que existe en el análisis sintáctico o infiere en el análisis sintáctico prosódico, teniendo en cuenta pues que hace una relación con el tema del acento, los tonos, la entonación, y por tanto pues existe también una relación con la secuencia de sílabas y las palabras, y pues se cree que el oscilador delta interactúa con teta de forma descendente. Por último, existe una última conclusión sobre las oscilaciones alfa, que generalmente se está disponible para continuar con investigaciones para que determinen qué importancia tiene, cuál es su papel en esta compuerta auditiva. Con esto finalizamos esta presentación.